11. Y el pueblo angustiado, porque el pueblo sabía que si no tenía agua, el pueblo iba a morir en el desierto. Y comenzaron a murmurar contra de Moisés. Y comenzaron a decir: ¿por qué nos sacaste de mí? No había sepulcro allá en Egipto que nos traigas a morir al desierto, porque había un pueblo sediento. Pero Dios le habló a Moisés y le dijo que tocara la roca. Y cuando tocó la roca que escrito, ¿qué salió? ¿Qué salió de él? Y el pueblo pudo saciar su sed. Ay, mi hermano, hay que ir a la fuente. Hay que ir a la fuente. Y la fuente se llama ¿cómo? Se llama Jesús. Y tiene agua suficiente para todos los sedientos en esta mañana. Pero hay que tener sed de Dios, hambre de Dios, angustia por ir a los atrios de Dios, a beber de esas aguas, sumergirnos en ese río, en aguas profundas. Aleluya. Porque solo la presencia de Dios en nuestra vida nos puede dar vida espiritual, nos puede dar vida eterna. Si no hay presencia de Dios en medio de su iglesia, la iglesia muere espiritualmente. ¿Y sabe qué es lo que ha pasado en la iglesia? Lo que pasó el viernes, lo que decía Dios ahorita a través de las profecías. Y todo lo que pasó el viernes, las palabras que se compartieron, las profecías que se dieron, todo apunta hacia lo mismo. El pueblo ha perdido la sed de Dios. El pueblo ha perdido el hambre de Dios. El pueblo está bebiendo, se está alimentando de otros manantiales y está comiendo otra comida. Y el pueblo, cuando viene a la casa de Dios, es indiferente porque viene saciado de Dios. No viene sediento para recibir de esa fuente viva que se llama Cristo Jesús. No viene hambriento para recibir esta palabra de vida, esta palabra que da vida eterna en cada uno de nosotros. Aleluya. Jesús, el último día de la gran fiesta, el último día de la Pascua, el último día de la fiesta, se levantó sobre sus pies. Porque él quería que el pueblo lo viera y por eso se levantó de donde estaba sentado y se puso al frente del pueblo para que todo el pueblo fijara los ojos, su mirada sobre él. Y hoy en día la gente, todo el pueblo de Dios, hermano, no tiene la mirada puesta en Jesús. Hoy tenemos puesta la mirada en muchas cosas, y disculpa que lo diga, a veces se pone la mirada en el pastor, se ponen en el líder, se ponen en el que canta, en aquel hermanito, en aquella hermanita, en el vecino, en otras cosas, pero no se tiene la mirada puesta ¿dónde? En Cristo, que es la fuente de agua viva, que es ese manantial de agua viva, que cuando cogemos y golpeamos esa piedra, cuando le hablamos esa piedra, agua sale en abundancia para saciar nuestra sed, para saciar la sed que hay en el alma, la sed que hay en el espíritu. Jesús, colocado sobre sus pies, dice la palabra de Dios, que alzó la voz. Eso está en el libro de San Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39. Dice que alzó la voz. ¿Por qué alzó la voz? Porque él quería asegurarse que el pueblo escuchara bien la palabra que él tenía que decir. Y por eso es que Dios, solo ustedes saben, ha venido alzando la voz desde un tiempo para acá. Pero el pueblo no la escucha. El pueblo no la escucha. Y si el pueblo persiste en no escuchar, entonces le hablará. Le hará entender de otra forma que Él es el manantial de agua de vida. Y Él alzó la voz y abrió su boca y dijo estas palabras: el que en mí cree,
Bendito sea el nombre de Dios. Voy a ir a esa cita, mi hermano, porque para leerla como está en Juan capítulo 7, versículo 37, porque quiero que se vea como está escrito. El último día, el más solemne, el más importante de la fiesta, no escogió otro día, escogió el más importante. Jesús se puso de pie, estoy en el versículo 37 de Juan 7. Y exclamó, mire esta palabra, y exclamó Jesús. No fue una palabra como él estaba acostumbrado a hablarla, a decirla. En esta ocasión hubo un clamor de parte de Jesús hacia el pueblo. Si alguno tiene sed, es de reconocer la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Si usted y yo no reconocemos la necesidad que tenemos de Dios, no nos vamos a interesar por buscar a Dios. Y por eso, si alguno tiene sed, dijo Jesús, vengan. ¿A dónde tiene que venir? Vengan a mí. Dijo Jesús, vengan a mí para que puedan beber. Y por eso la visión que Dios le da al profeta Ezequiel, se la da, lo llevan al templo, lo llevan al altar, y él mira que de ese altar brotaba agua. Pero que ahora Jesús está diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí. Y para que pueda beber hay que llegar a Jesús. Carlos, si hay amigos aquí en esta mañana, si usted no llega a Jesús, usted no puede saciar la sed que hay en su alma. Si usted no se acerca a Jesús, usted no puede recibir lo que su vida necesita de parte de Dios. Y su vida siempre va a ser una vida llena de necesidades. Porque a veces se dice, no, que yo tengo dinero. Sí, tenemos dinero, tenemos riqueza, pero fracasamos en otras cosas. Hay gente que tiene mucho dinero, pero no es un buen padre, no es un buen hijo, no es un buen hermano. Ha fracasado en su vida matrimonial, en su vida familiar, en su vida del entorno. Ha fracasado en otras cosas. Lo único que tiene es dinero. Miren, en esta tierra hay gente tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tienen es dinero, no tienen más nada. Pero hay gente que no tiene que comer, hay gente que no tiene que vestir, hay gente que duerme en el suelo, pero tienen riqueza porque su vida, su alma está saciada de la fuente de agua viva. Su vida es un manantial donde fluye la presencia de Dios mismo. Y usted sabe lo que es eso, que su vida sea un manantial. ¿Qué significa lo que es esta palabra? Ser un manantial donde la presencia de Dios brote en nuestra vida. La presencia del Espíritu Santo de Dios brote. Significa que todo el que ande por ahí saciado de Dios lo va a buscar a usted para recibir agua que hay en usted, para recibir la presencia de Dios que está en su vida. Los enfermos van a venir a usted, las almas que quieren salvarse van a venir a usted, los cautivos van a venir a usted, toda persona que tenga problemas va a venir a usted, porque esa persona va a ver una fuente que está fluyendo en su vida, y esa fuente se llama Cristo. Esa fuente se llama Jesús. Versículo 38. Aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior van a brotar ¿qué? Ríos de agua viva. En la iglesia, en los hombres de Dios, en las mujeres de Dios, en los niños de Dios, en los jóvenes de Dios, debe de haber una fuente brotando día y noche, una fuente inagotable, porque lo que el Señor ofrece son ríos de agua viva que van a correr por nuestro ser. Bendito sea el nombre de Dios. Con esto se refería del Espíritu
Espíritu que habían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Jesús estaba hablando del Espíritu Santo. Y Jesús estaba hablando que todo lo que creyeran en Él, su vida iba a ser como un río lleno de agua viva, pero un río desbordante. Un río desbordante, mi hermano. Volvemos al libro de Ezequiel. Bendito sea nuestro Dios. ¿Cuánto creen que Dios está aquí? Dios es bueno, hermano. Usted sabe que Dios es bueno. Usted sabe por qué Dios está insistiéndole a la iglesia en este lugar que vengan al altar, que busquen su presencia. Hermana, ¿sabe por qué? Porque Él quiere activar ese manantial en su vida. Versículo 2 de Ezequiel, capítulo 47, dice: luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente, y vi que las aguas fluían del lado sur. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en su mano. Midió 500 metros, allá dice 1000 codos. Un codo son 50 centímetros. Es del codo a la palma de la mano. Esa es la medida. Son 50 centímetros. Midió 500 metros y me hizo cruzar. ¿Por dónde lo hizo cruzar? Lo hizo cruzar por medio de ese río, la cual el agua le llegaba hasta dónde. ¿Hasta dónde, hermano? Mire, primero le muestra dónde brota el manantial, del altar de Dios. Y después ese manantial de Dios se va al sur, al norte, por todas partes, ¿verdad? Y él lo lleva, el ángel lo lleva y le muestra esa corriente que sale por la puerta del templo. Pero él comienzan a caminar, ese pequeño hilito de agua. Pero ese hilito de agua se va convirtiendo en una lámina de agua. Se va hinchando, ¿verdad? Y va cogiendo profundidad. A los 500 metros se detiene. El ángel se detiene, le dice, he medido 500 metros. Y él mira, y el agua estaba por los tobillos. Estaba empezando a crecer este manantial. Es la forma, mi hermano, de Dios ir viniendo en nuestra vida espiritual. Dios va sobrellevando a uno en la fuente de su espíritu. Pero lo que Dios quiere es llevarnos a lo más profundo. Pero nosotros tenemos que tener bien en claro dónde está la fuente. Y que hay que llegar a la fuente. Hay que llegar al atrio, al altar de Dios. Y aquí en el altar de Dios es donde vamos a comenzar a saciar nuestra sed. Hay que llegar postrado, humillado a los pies de Cristo, que dijo: vengan a mí y beban. Hay que llegar, mi hermano, con ese deseo de llenarnos. Porque cuando salgamos de ese altar, mi hermano, ¿qué vamos a empezar a ver? Una pequeña fuente que comienza en la vida de nosotros, pero entre más avancemos, esa fuente se va convirtiendo en un río caudaloso en la vida de cada uno de nosotros. Luego dice el versículo 4, luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua. Lo llevaba por ese río, que ahora me llegaba a la rodilla. ¿Dónde iban esas aguas? Ya no iba creciendo. Y dice la palabra de Dios, y me llevó y midió 500 metros más. ¿Y por dónde iba el agua? Llegaba hasta la cintura. Ya el agua le había llegado a la cintura. Pero dice la palabra de Dios, versículo 5, midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un ¿qué? ¿En qué se había convertido la corriente? Ya no era
una pequeña lámina de agua saliendo del altar, ahora era una corriente. En otras traducciones dice, se había convertido en un río. Gloria a Dios. Ya se había convertido en un río, pero no cualquier río, sino un río caudaloso. Y dice el profeta, pero ese río era tan caudaloso, era tan profundo, que ya yo no podía seguir caminando en él. Amén. Gloria a Dios. Ya yo no podía seguir caminando en él. Tanto que solo se podía cruzar nadando. Ya no había otra forma sino cruzarlo a nado. Mi hermano, Dios no nos ha llamado para que nosotros, mi hermano, estemos viendo simplemente una corrientica, para que caminemos simplemente por una corrientica. Es el proceso de Dios para llevarnos a lo grande. Yo no sé cuánto has avanzado, mi hermano. Yo no sé si estás en el altar viendo la fuente. Yo no sé si ya estás caminando con agua en los tobillos. No sé si el agua está llegando a la rodilla. No sé si el agua va por la cintura. No sé si ya tú sientes que te estás hundiendo. Pero tienes que crecer espiritualmente, pero a medida que avanza con Cristo, Él te va a llevar a las aguas profundas. Aleluya. Gloria a Dios. Es Él. El profeta no iba solo, el ángel lo iba llevando. Amén. Y es Jesús el que te va a llevar a esas aguas profundas. Versículo 6. Entonces me preguntó, lo voy a leer en la Dios habla hoy. Versículo 6. Dice la Dios habla hoy. Él me dijo, el ángel, hijo de hombre, ¿te has fijado en la profundidad que ha alcanzado aquel pequeño arroyito de agua que viste brotar del altar? Hijo de hombre, has caído en cuenta la profundidad que ha alcanzado ese pequeño manantial que brotaba del altar. Porque las cosas de Dios, mis hermanos, son en grande, pero muchas veces nosotros no observamos lo que está pasando en nuestra vida espiritual. Muchas veces nosotros entramos a una zona de confort. Lo que nos decía el Señor ahorita, porque ya tenemos un don, entonces ya nos conformamos con ese don y creemos que ya hemos alcanzado todo. Escuché a un muchacho, predicador internacional, él decir estas palabras, predicando el evangelio y Dios usando los milagros, y él decía, entendí, pastor, que yo predicaba los dones, no en el espíritu. Y está en el proceso de volver a empezar. En este momento se encuentra en este proceso, volver a empezar. Está de Ujier en la iglesia, el predicador internacional, y está feliz de Ujier en la iglesia. Volver a empezar. Pero qué bueno que Dios, el Espíritu Santo, le hizo entender que él no había predicado bajo la cobertura del Espíritu Santo, sino que lo había hecho porque Dios le había dado el don de predicar. Y hay muchos que predican en el don. Hay muchos que viven en el don. Hay muchos que actúan dentro de la iglesia en el don, pero no lo hacen en el Espíritu. Y no es el don, es el Espíritu Santo dentro de la vida del cristiano el que te va a llevar a vivir una vida diferente. Es que no es un don. El Espíritu Santo tiene infinidades de don que puede darnos. Él tiene diferentes tipos de manifestaciones, porque el Dios que tenemos hace nueva todos los días las cosas. Y nosotros todos los días viendo lo mismo, y hemos conformado viendo lo mismo, pero Dios quiere mostrarnos lo que escogió desde antes de la fundación del mundo. Cosa que ojo no vio ni oído yo, lo que no ha subido al corazón del hombre, es lo que Dios tiene preparado para nosotros. La Biblia dice que estas cosas fueron escondidas desde antes de la fundación del mundo. La palabra dice en Jeremías, clama a mí, yo te responderé. Dice, y quiero enseñarte y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos,
No miremos o no pongamos nuestros ojos en lo que estamos viendo. Hermano, tratemos de poner nuestra mirada espiritual en aquellas cosas que todavía no hemos visto. Porque ¿qué es la fe? Es la convicción, ¿verdad?, de lo que se espera. La certeza de lo que no se ve. Eso es fe. Es llamar las cosas que no son como si fuera. Y ha llegado el tiempo que la iglesia vea y conozca el verdadero Dios que hizo los cielos y que hizo la tierra. El Dios que quiere manifestarse en medio de su pueblo como se manifestó Amén. en Egipto. Porque Dios le dijo al faraón: para estas cosas te he levantado, para que fuese conocido mi nombre en toda la tierra. Pero ¿sabe quién hoy en día es el escogido por Dios para que su nombre sea dado a conocer sobre las naciones? Nosotros, los hijos de Dios, la iglesia de Dios. Pero necesitamos crecer espiritualmente. No nos podemos quedar en el altar, mi hermano. No nos podemos ver salir la fuente de agua debajo de la puerta. No podemos seguir, mi hermano, con agua a los tobillos. No podemos seguir con agua a la rodilla. No podemos seguir con agua a la cintura. Tenemos que sumergirnos en la fuente del Espíritu, porque lo que viene es grande de parte de Dios para ti, para tu familia, para este pueblo. Lo que viene es grande, pero de esas montañas tienen que venir esos manantiales fluyendo. Mi hermano, las tierras y las sierras antes eran una codicia. ¿Sabe por qué? Porque la vida del ser humano radica donde hay agua. Y era normal ver un manantial en cualquier parte, correr y caer a la carretera. Pero esos manantiales, al transcurrir del tiempo, se han ido secando. Ya podemos caminar largas horas y quizá pasar sed porque no hay manantiales corriendo. Mi hermano, la iglesia en la sierra era lo más especial que podía haber. Todo el mundo allá abajo quería subir a la sierra, a una vigilia, a una campaña, a una escuela dominical, porque la iglesia, la gente allá abajo veía cómo brotaban esos manantiales de la montaña, hermanos viniendo de todas partes a congregarse llenos del poder de Dios. Aleluya. Tienen hermanos que dice, hermanos, contando historias, hermanos, de caminar 6 horas, más de 6 horas, para llegar a la iglesia, y venían gozosos bajo aguacero, expuestos bajo serpientes, cruzaban los ríos crecidos, pero eran hermanos que venían adorando a Dios por todo el camino. Y cuando llegaban a la iglesia se prendía porque había fuego ardiendo en la iglesia. Y por eso era que todo el mundo quería la sierra, porque querían saciarse de esos manantiales. Y usted es un manantial de Dios, mi hermano. Usted es un manantial de Dios. Y usted, ¿dónde está? Aquí tiene que llenarse de Dios, porque la gente tiene que ver que cuando usted descienda de su casa a este lugar, la gente que lo vea le va a decir: ahí viene un manantial donde podremos saciar nuestra sed. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere, mi hermano. Ya hay de manantiales. Activemos esos altares, mi hermano. Esos altares de adoración. Porque la iglesia, cuando venga a este lugar, mi hermano, va a haber manantial. Y cuando la iglesia se reúna aquí lo que va a haber es ríos de agua, de vida. Aquí va a haber abundancia, mi hermano, para que la gente de allá abajo, para la gente de los pueblos, de las ciudades, corran nuevamente hacia estos lugares a beber agua pura, agua fresca, agua cristalina, agua que quita la sed. Santo. ¡Aleluya! Hermano, esto es algo especial. Este es el tesoro de Dios. La sierra es el tesoro de Dios, es la reserva espiritual de Dios para las naciones. Todas esas fuentes de agua, hermanos, van a alimentar a la gente. Allá, esa fuente de agua como ese río, alimentar a la gente en las ciudades, en los pueblos, en los caseríos, en todas partes. Y esos ríos, hermanos, son los que mantienen vida por todos esos territorios. Allá abajo, mi hermano. Y usted, mi hermano, esa fuente no puede seguir un manantial pequeño, mi hermano. Ese manantial pequeño tiene nuevamente que convertirse en ríos
ríos espirituales de agua viva, porque esos ríos tienen que brotar de la Sierra Nevada nuevamente y tienen nuevamente que alimentar allá abajo a los pueblos, a las ciudades, a los caseríos, a los corregimientos, a todas partes, pero tiene que brotar ese río nuevamente. Aleluya. Nuevamente, mi hermano, tiene que brotar ese río. Bendito sea el nombre de Dios. Hijo de hombre, ¿te has dado cuenta en que se ha convertido ese pequeño arroyito, ese pequeño arroyuelo? ¿Te has dado de cuenta en lo que se ha convertido? ¿Usted qué piensa que pudo pasar en la vida de Ezequiel viendo que ya el río era tan caudalento, tan profundo, que ya no lo podía pasar nadando, mi hermano? Que ya no lo podía pasar sino solo nadando. Pero ¿sabe quiénes son los que van a entrar a ese río profundo? Los que han aprendido a nadar en ese río. Porque el que no, mi hermano, va a caer en ese lugar y se va a ahogar, se va a ir al fondo y va a desaparecer. ¿Sabe por qué? Porque la unción es para aquel, mi hermano, que quiere tener. La unción es para aquel que la valora. La unción es para aquel que la ama. La unción es para aquel que quiere servirle a Dios. La unción es para aquel que se conduele del pecador, para aquel que se conduele del enfermo, para aquel que se conduele del cautivo. La unción es aquel que está dispuesto a abandonarlo todo por seguir a Cristo. La unción es para aquel que busca al Señor de tarde, al mediodía, al atardecer, a medianoche. Busca esa fuente de agua viva. Para ellos esa unción. Y ellos son los que van a sumergirse en el río de agua viva. Ellos son los que van a tener el poder para cruzar esa fuente. Pero sigue diciendo la palabra de Dios. Dice, versículo 6, y enseguida me hizo volver a la orilla del río. Y al llegar vi que en sus márgenes, en sus orillas, había que comenzó a haber muchos árboles. Que había en la orilla del río. Árboles. Esto nos da a entender a nosotros que el río no estaba fluyendo. El agua de vida no estaba fluyendo. No había árboles por las orillas del río. Pero ahora el profeta está viendo que hay árboles a la orilla del río, pero no eran cualquier árboles. Eran árboles frutales. Eran árboles de fruta, mi hermano. Comenzó a aparecer la vida en la orilla del río. ¿Y sabe qué, mi hermano? Es cuando la iglesia se llena de Dios. Cuando sale del río a la orilla, comienza a dar esos frutos. ¿El fruto de quién? Del Espíritu Santo. Si somos sumergidos en la fuente del Espíritu de Dios, hermano, cuando salgamos la gente va a ver, hermano, árboles frutales, hojas verdes, frutos que no caen, que no se dañan porque nadie puede dañarlo, pero que sirve para alimentar el hambriento, y sus hojas sirven para sanar al enfermo. Y usted y yo, mi hermano, la gente tiene que ver, porque nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos la luz de este mundo, nosotros somos la sanidad para las naciones, nosotros somos el alimento espiritual para el mundo entero. Y saben que hay allá afuera, hermano, gente hambrienta de Dios, gente llena de necesidad de Dios, pero la iglesia necesita, mi hermano, dar frutos en abundancia. Versículo 8, y allí me dijo, estas aguas que fluyen hacia la región oriental descienden hasta la lava, hasta el desierto, y van a dar al mar muerto. ¿A dónde iban a dar? Hermanos, cuando hablamos de un desierto, estamos hablando de un lugar que es desolado. El desierto es un lugar tan extremo que se dice que de día puede alcanzar a temperaturas más de 50 grados, 50 y pico de grados.
O sea, en el desierto, en el día, hermano, es inhabitable. No se puede habitar aquí. En la noche la temperatura puede bajar a más de 35 grados. O sea, que son cosas extremas. Eso es una locura. De día no podemos vivir, de noche tampoco. Por eso cuando hablamos de desierto, estamos hablando de lugares no habitables. Estamos hablando de lugares donde no hay vegetación, donde no hay agua, no hay nada. Pero la Biblia aquí está diciendo que ese río descendió ¿a dónde? Al desierto. Y después que salió del desierto, ¿a dónde fue a dar el agua? En el mar ¿qué? Muerto. ¿Por qué lo llaman el mar muerto? Porque ese es un mar tan salado que no tiene vida. O sea, dentro del mar no hay vida. Ahí no habita peces, ahí no habita nada, porque es un mar demasiado salado que no tiene vida. Entonces, el río llegó a un desierto y lo cruzó. Pero también el río desembocó en el mar muerto. En ambos lugares no había ¿qué? Vida. Déjalo ahí. Pero ¿qué pasó, mi hermano? ¿Qué pasó cuando el agua descendió sobre el mar muerto? Dice, estamos en el versículo 8, dice que cuando esas aguas cayeron en el mar muerto, las aguas del mar muerto se convirtieron en aguas dulces. En la otra traducción dice en aguas puras. Aguas puras. Las aguas recibieron sanidades, se sanaron. Mi hermano, usted sabe, ya no critique más a aquellos que no se quieren convertir. No le diga que son duros ni a sus hijos, ni a su familia, ni a sus vecinos, ni a nadie. No, ellos son personas que están viviendo en un desierto. Son personas que están viviendo en el mar muerto. Vea, hermano, quédese de aquí, de la fuente de agua viva, y llegue allá. Cuando usted llegue a esos desiertos, el desierto va a recobrar vida. El mar muerto va a recobrar vida. Amén. Esa gente está necesitada de agua viva. Amén. Y usted y yo somos esas corrientes de agua viva que hay que llegar a sus vidas, que hay que llegar a sus hogares, a sus familias, a su territorio. Cuando ellos vean que esa agua llegue, entonces donde hay muerte va a haber vida. Y entonces van a aparecer los aguas frutales. Se van a convertir las aguas frutales. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que por donde quiera que esta agua pasaba, todo lo que estaba muerto recobraba vida. Y cuando hay un hombre, una mujer de Dios, mi hermano, lleno del Espíritu, personas que ya han sido sumergidos en las profundidades del Espíritu, mi hermano, por donde ellos pasan, llega la vida. La gente encuentra vida, la gente encuentra sanidad, la gente encuentra gozo, encuentra paz, encuentra un lugar donde ellos puedan descansar. Y Dios está llamando hombres y mujeres para llenarlos de esa fuente viva. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Versículo 9. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueve vivirá. Y habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce, y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. Mi hermano, todo lo que se mueva en esas aguas vivirá. La iglesia necesita moverse en esas aguas. Pero la iglesia necesita que el mundo se mueva en esas aguas para que todo lo que esté muerto espiritualmente recobre vida. Yo no sé cuántos están entendiendo que esta mañana, que esta palabra es con usted. Y si Dios le está hablando porque quiere convertir su vida en un río de agua viva. Quiere que usted sea sumergido en esa fuente y que usted lleve esa agua a esos lugares desérticos, a esos lugares donde hay muerte. Bendito sea nuestro Dios. Versículo 10. Junto al río se detendrán los pescadores. ¿Qué está pasando? Dice que había tanta vida en ese río. Esto lo dice en este versículo al final. Dice que habrá tanta vida que en el mar muerto va a haber tan gran cantidad de peces
como lo había en el río Grande, en el río Mediterráneo, en el río Grande. O sea que no iba a haber diferencia entre el río Grande y este río pequeño, sino que en ambos ríos ahí va a haber tan cantidad de peces en abundancia que quienes iban a llegar a sus orillas. La primera parte del versículo, Dios junto al río se detendrán. ¿Quiénes se van a detener? Los pescadores. ¿Y quiénes son esos pescadores? Los que ganan alma para Cristo. Donde hay una iglesia, mi hermana, sumergida en el Espíritu. Donde hay una iglesia que haya recobrado vida. Ahí van a haber gente con ganas de ganar alma. Los pecadores comenzaron a aparecer, mi hermano. Y el Señor nos llamó para que seamos pecadores de alma. Amén. Tenemos una responsabilidad con el Señor. Hermano, ya ni siquiera podemos decir que un mudo no puede hablar y que Dios no puede usar. Porque uno ve videos por ahí mudos hablando, orando por los enfermos, cantando. Incluso hay por ahí un mudo brasileño famoso, es del mundo, pero es famoso cantando ahí en su lenguaje y se volvió famoso por eso. Entonces, ni siquiera un mudo puede decir que no le puede servir a Dios. Y yo pienso que aquí, los que estamos aquí, aunque hay algunos mudos, hermano, usted puede servir a Dios. Pero usted tiene que llenarse de valor. Amén. Y usted tiene que, cuando salga de aquí, hable a su vecino. Saque un rato del día y vaya a su vecino. Llévele agua porque tiene sed. Llévele de este manantial porque él tiene sed. Y vuelva a él. No se venga aquí solo, vaya allá y el sábado y lo convide a su vecino. Y yo se lo digo a él. Un solo servicio de Dios en este lugar no es suficiente. Entre más estemos aquí, más nos vamos a llenar. Todo depende de usted. No sé cuántos sacrificios usted está dispuesto a hacer, pero este de sacrificio que puedan congregarse al menos 2 días. Y lo demás días, usted allá donde usted está, tome tiempo y vaya a bendecir. Dios va a inquietarlo a usted, le va a poner en su corazón el sentir de ir, de visitar. Uno va a ir lejos, le va a tocar ir en animales, otros irán caminando. Pero vaya, mi hermano, ¿sabe por qué? Porque allá Dios va a derramar ese Dios lo va a usar como esa fuente para la vida. Y ustedes van a ver que este lugar nuevamente se va a llenar. Si usted cree que este lugar se va a llenar. Amén. Si usted cree que este lugar se va a llenar. Escuche, ¿por qué se va a llenar? Junto al río se detendrán los pescadores desde Engadí hasta la Gin, porque allí habrá lugar para secar sus redes. Los peces allí serán tan variados y numerosos como en el mar muerto. ¿Qué es lo que va a haber en este lugar, hermano? Cantidades de peces, de toda variedad, de todo tipo de peces. Estamos hablando, mi hermano, indígena, pobre, rico, grande, pequeño, esté allá en aquel lado, en aquel grupo no esté, pero aquí se va a reunir gran variedad de peces, pero peces en abundancia. Por eso, mi hermano, sienta el compromiso de ir a llevar ese río que fluye de este altar. Recuerde que usted es el manantial. Recuerde que usted es el manantial que hoy se está llenando, pero que ese manantial, hermano, va a llevarle agua a aquellos que están muertos, a aquellos que están viviendo una vida en el desierto. Recuerde que usted va a llegar a hogares, hermanos, paganos, idólatras, llenos de brujería, de hechicería, de ocultismo, llenos de conceptos equivocados, apartados, lejos de Dios. Usted va a llegar y eso significa que el mar muerto. Pero cuando usted llega a donde ese brujo, donde esa casa donde practican la brujería, esa casa donde usted considera que son malos, que son perversos, que son pecadores, que son lo peor, cuando usted llega a esa casa, mi hermano, cuando esa presencia suya llega a ese lugar, cuando ese río comienza a brotar usted sobre esa casa, sobre esa familia,
Hermano, las aguas de esa familia se van a curar. ¿Qué quiere decir? Que estas familias van a dejar la hechicería, brujería, van a dejar el pecado, van a dejar la mentira, el engaño, el vicio, la droga, van a dejar todo lo malo que están haciendo, porque cuando ese manantial se derrame, esas familias se van a sanar. Y ellos también van a venir a este lugar a buscar dónde está la fuente de ese manantial. Y la fuente va a estar en este lugar. Amén. Personas que están en desiertos, enfermos, cautivos, llenos de problemas, de hambre, de necesidades. Personas que tienen tantos problemas que no ven solución por ninguna parte. Tiene gente en el desierto. Pero cuando usted llegue a esos hogares, mi hermano, y ese río llegue ahí, ese manantial se derrame sobre ese lugar, y cuando esa gente vea esa agua derramándose, mi hermano, entonces todas esas personas que están en el desierto le dan vida, mi hermano, y se convertirán en árboles frutales, y vendrán los pescadores de alma, y allí tirarán las redes, y sacarán gran cantidad de peces para Cristo. Bendito sea nuestro Dios. Dice la Biblia, pero en sus pantanos, en la otra parte dice, aquí dice sus marismas, allá dice sus lagunas. Aquí pantanos, allá dice sus lagunas, no tendrán agua dulce, sino que quedarán como saladas. Hermano, habrán, pero ya no son personas en el desierto es muy intenso. El mar salado, usted sabe que la cantidad de agua del mar, pero aquí está hablando ya de pantanos que ya son más pequeños, está hablando de lagunas que son pequeñas. ¿Esto qué quiere decir, mi hermano? Que hay gente que por ningún motivo, mi hermano, va a querer dejarse sanar de estas aguas. Las aguas no pueden llegar ahí, porque ahí no van a aceptar esas aguas, y eso es bíblico, pero son poquitos, porque la mayoría está en el desierto, la mayoría vive en el mar muerto, y esas pequeñas lagunas van a quedar por allí en el desierto sin vida. Pero hay vida en el desierto, hay vida en el mar muerto. Versículo 12, que fue el que leímos, juntos a las orillas del río, dice: crecerán toda clase de árboles frutales, sus hojas no se van a marchitar, y siempre tendrá fruto. Siempre tendrá, mi hermano, dígalo, fruto. Cada mes dará frutos nuevos. ¿Qué quiere decir, hermano? 12 meses, pero que todos los meses habrá una unción nueva derramándose en este lugar, para que usted se vaya llenito de Dios a dar de ese manantial de vida. Porque usted va a tener una vida espiritual, mi hermano, que no va a menguar. Usted va a tener, ahí está diciendo, sus hojas no van a marchitar. Y usted va a ser una persona que va a dar fruto de un verdadero cristiano, fruto de una verdadera persona que se ha arrepentido. Pero que esa persona, mi hermano, su vida espiritual no va a menguar, porque sus hojas no van a caer. Pero cada mes darán frutos nuevos, y usted se va a renovar, porque el Espíritu Santo lo va a renovar todos los meses. Porque el agua, ojo con esto, voy a poner aquí, cada mes dará frutos nuevos. ¿Esto qué quiere decir? Que la vida espiritual permanentemente tiene que renovarse. Primero permanecerá. Después yo como andaba montada del altar, vio que pasaba por el interior de la casa que debajo de la puerta, y comenzó a cambiar a la ministra de agua, una momentita de que avanzó 500 metros y ya se había ya le daba otros 500 metros, rodilla, otros 500 metros, cintura, otros 500 metros, agua. Esto nos da a entender, hermanos, que la vida espiritual de nosotros tiene que renovarse permanentemente. Aquí la Biblia está diciendo que nuestra vida espiritual mínimo al año tiene que renovarse 12 meses. Yo no sé cuánto tiempo hace que tú no
te ha renovado espiritualmente, hermano. Hay que cambiar. Por eso es que la Biblia es clara. Cuando la Biblia dice, el que murmure ya no puede seguir murmurando. ¿Sabe por qué? Porque cuando él entendió que no debe murmurar, debe de abandonar el murmuro. El que critica, el que dice mentira, el que todavía por ahí fuma cigarrillo escondido, a medida que van avanzando en el Señor, todas esas cosas tienen que salir, mi hermano. Todo tiene que irse, esa pereza tiene que irse. Usted y yo tenemos que cada día ir entendiendo, mi hermano, que vamos creciendo en el Señor y que una persona que crece, hermano, no se queda así. Un niño así es simplemente un niño inofensivo que depende de usted y de mí, que somos sus padres. Usted todo el tiempo no puede depender de los pastores como si fuera un niño. Que tienen que ir a buscar para que vengan, tienen que ir a hablar para que pueda comer, que tienen que ir a orar para usted para que pueda recibir el Espíritu. Usted tiene que crecer y aprender a caminar en el Señor, aprender a alimentarse, aprender a llenarse de Dios por su propio medio. Y eso es lo que Dios quiere. Que crezcamos espiritualmente y que no estemos ahí como árboles raquíticos que no crecen, que no dan fruto, siempre amarillos, pero que no dan un lugar para que otro árbol que quiera crecer crezca. Se convierten en estorbos, hermanos. Disculpen la expresión, pero es la verdad. Sus frutos servirán de alimentos para el necesitado, para la nación, y sus hojas serán medicina. Esto es lo que habíamos dicho al principio, mi hermano. Coloque sobre sus pies, ¿sabe?